Bienvenidos a una nueva edición de Ciencia en Todos Lados acá en EVA TV. Sí, ciencia en todos lados. Ciencia en tu casa, ciencia en el estudio, ciencia en el bondi, ciencia en la pileta. La ciencia está ahí donde vos ni siquiera te das cuenta. Y está buenísimo que así sea. ¿Te acordás que nuestro santo patrono John Lennon decía la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes? Acá la ciencia también es eso que te pasa cuando no te das cuenta. Por ejemplo, cuando estás escuchando un tema de Científicos del Palo, que es nuestra cortina. Una banda de científicos y ¿sabes qué? Hay muchas. Solo un adelanto. ¿Sabías que entre los muchos músicos científicos está un tal Brian May? Sí, Brian May, el guitarrista de Queen, es un astrofísico, toma mate, astrofísico, defendió su tesis en la Universidad, creo, de las Canarias, estudiando agujeros negros o cualquier verdura, así que ahí lo tenés, a ser, creo que ser, ¿sí? Brian May, que si no es ser, debiera serlo. Volvamos acá a ciencia en todos lados. Y a ver, cuando yo te digo ciencia pensás, ya sabemos, ¿sí? Eso de no se entiende nada, que escupen fórmulas, que te llevabas química y lo que fuera. Y sí, a ver, la ciencia es difícil de compartir, es difícil de comunicar, es difícil de contagiar. Y a nosotros nos encanta contagiar la ciencia. Ojalá pudiéramos contagiarla más. ¿Por qué es tan difícil? Déjame arriesgar 5 o 6 hipótesis de por qué la ciencia es difícil de comunicar, de contagiar, de compartir, de que seamos un poco más apasionados por la ciencia. Primera hipótesis. La ciencia es difícil de comunicar porque cambia todo el tiempo. Y sí, cambia todo el tiempo y cambia radicalmente, sobre todo las ciencias naturales, que es lo que yo laburo. De pronto se encuentra algo y cambia la historia. A ver, ¿te acordás ayer nomás, la pandemia? ¿Te acordás cuando empezó? Y venía por ahí, no sé, una viróloga y te decía, che, ojo con el virus, lavate todas las frutas y las verduras con lavandina, lavate la mano 30 veces por día, y tenían razón, por supuesto. Pero ¿al cuánto? A las 2 semanas, al mes, vino otra inmunóloga y te dijo, ¿sabés qué, che? Ahora aprendimos un poco más. Y no, seguí lavándote las manos, todo bien con eso. Pero el virus no se transmite así, se transmite por el aire, así que ventilá. Fue rotundo ese cambio y quita credibilidad, ¿no? Negro, pará, vos me dijiste, hace un mes me dijiste lavate las manos con agua y jabón, lavar la fruta con lavandina, ahora me decís abrir la ventana, ¿en qué quedamos? Porque la ciencia es así, la ciencia cambia todo el tiempo y cambia radicalmente. Eso hace que sea difícil de compartir y de comunicar. Segunda hipótesis, la ciencia es difícil. ¿Por qué es difícil? Se acabó, es para genios, para genias, nada más alejado de la realidad. En todo caso, es para personas apasionadas por lo que hacen, ¿sí? Y te voy a dar ejemplos de esto de que la ciencia es difícil. Hay una rama de la biología, como biólogo no me queda otra que contarte cosas de biología. Una rama de biología se llama biología de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que estudias muchas cosas todas juntas, ¿sí? En lugar de estudiar 3 neuronas, yo estudio millones de neuronas. En lugar de estudiar 15 genes, estudias 20.000 genes. Y te cuento una definición de la biología de sistemas. Anotá. Sí, esto entra para el parcial. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a un conocimiento a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Lo que me repite la pregunta, ¿qué? Eso lo dijo Capusotto, más o menos, ¿no? No, eso, ¿sabes qué? Lo saqué de un libro de texto del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y es una porquería como definición. No dice nada, es circular, es redonda, pero suena difícil. Y un poco nos gusta, dale que te gusta ir a la plaza, subirte a un cajón de manzana, decir algo y nadie entiende una goma, soy un genio. No somos un genio. A ver, para compartir la ciencia profesionalmente, sí tenés que escribir los famosos papers, ya hablaremos de papers que son lo más, es muy divertido hablar de papers, aunque no lo creas, y lo tenés que escribir de una manera técnica, elegante, concisa. Ok, pero para comunicar la ciencia, tenés que ser claro. Si vos no entendés la pregunta de alguien que hace ciencia, la pregunta de una física, de un químico, de una meteoróloga, y algo está mal con ese científico o esa científica, no con vos. Los detalles sí, yo no voy a entender nunca los detalles de la física cuántica, pero quiero saber cuál es la pregunta que hace que ese físico vaya corriendo todos los días al laboratorio a ver qué pasa. Así que no es para genios, no es que la ciencia es difícil de comunicar porque es difícil. La hacemos un poco más difícil de lo que debiera ser. Tercera hipótesis de por qué la ciencia es difícil de compartir, de comunicar, de contagiar. Porque la ciencia que nos llega, ¿sí? La ciencia que nos llega a todos nosotros es la ciencia de las noticias. ¿Viste que hay como un formato, un género periodístico
de noticias que empiezan indefectiblemente diciendo un grupo de científicos, no falla, ¿viste? Abrí un diario, si tenés diario todavía, o metete en una red, un grupo de científicos de la Universidad de, y algo con CH, ¿no? Michigan, Massachusetts, Chicago, Quilmes, no sé, Cheva TV, lo que fuera, ¿sí? Y un grupo de científicos de la Universidad de Quilmes descubrió el gen de la estupidez. Como si hubiera una noticia en la ciencia. ¿Y sabes qué? Tengo noticias malas para vos. No tenemos noticias. La ciencia nunca descubre nada de golpe. No es que hoy te despertaste con una gran idea, fuiste y chan, ahí la tenés. No, la ciencia tiene historias. Historias que tardan mucho. Historias que por ahí vos heredaste de tu directora y la va a heredar tu becario y así sucesivamente. Y muchas veces, cuando se cuenta una noticia científica, y se transforma una historia en una noticia, queda fuera lo más importante, la ciencia. Cómo se hizo, por qué se hizo, qué pasó, lo que fuera. Así que a veces no nos alcanza el espacio y el tiempo de las noticias para contar la ciencia. Eso hace que sea mucho más difícil de comunicar, de compartir, de contagiar. Ya no me acuerdo cuánto, pero creo que es la cuarta hipótesis. ¿Sí? Hay un concepto de la ciencia que es bastante difícil de compartir y de contagiar. Imagínate que ahora mirás por la ventana, ¿sí? No sé, estés donde estés, estás en Chaco, en Santa Cruz, en Palermo, en Valvanera, lo de fuera, y ves un cisne blanco. Opa, mira qué interesante, un cisne blanco. Oh, y ahora salís a tomar el bondi y arriba del bondi hay 3 cisnes blancos. Y ahora vas a buscar al nene al jardín y también en la puerta hay otro cisne blanco. Tu cerebro está preparado, viene medio de fábrica para pensar, che, todos los cisnes son blancos. O sea, si vi este cisne eran blancos, el n+1 cisne va a ser blanco. Eso se llama inductivismo, sin nombre propio, no importa. La ciencia no. La ciencia tiene que estar buscando todo el tiempo algo diferente, tiene que estar buscando el cisne negro. Vos haces experimentos para ir en contra de lo que estás pensando, ¿sí? Así como te lo digo. Tiene nombre esto, se llama falsacionismo. En epistemología es algo que desarrolló mucho un tal Karl Popper, no vamos a entrar en detalles, pero eso es difícil de comunicar. ¿Cómo que estás haciendo un experimento, ¿sí? Para mostrar que estás equivocado? Y sí, porque en ciencia nunca podés afirmar del todo algo, salvo en matemática, salvo cuando se demuestra un teorema. Sí, el teorema es para siempre y se acabó. Te recomiendo mucho que busques las charlas de mi amigo Eduardo Sáenz de Cabezón, que habla de un teorema es para siempre y lo cuenta extraordinariamente bien. Pero en ciencias naturales, no. Como mucho podés decir, no, así no es, porque yo ya tengo un experimento que demuestra que así no es. Sigamos buscando, y es una carrera de nunca acabar. Una buena pregunta científica nunca se cierra con una respuesta. Te abre más puertas, te abre más preguntas. Quinta o, si querés, 14ª hipótesis, pues ya perdí la cuenta. Así como la ciencia tiene noticias y en realidad debiera tener historias, cuando contamos la ciencia, cuando compartimos la ciencia, pasa algo muy particular. Nos olvidamos de la historia. La contamos como si hubiera ocurrido hoy o ayer, ¿no? En lugar de meterte en la cabeza de alguien que pensó por primera vez un experimento. ¿Te acordás cuando en el secundario nos hablaban de evolución? Temazo, temardo de aquellos, evolución, mi tema favorito, mi ídolo es un Carlos, pero no es Gardel, es Carlito Darwin, ¿sí? Y va a estar presente en Ciencia en Todos Lados alguna vez. ¿Te acordás que nos hablaban de un tal Lamarck? Sí, ¿te acordás? Dale, no te hagas el gil. ¿Te acordás que nos hablaban de un tal Lamarck? Y nos contaban que este Lamarck dijo, che, mira las jirafas qué cuello largo que tienen. Ese cuello largo lo deben tener para comer las hojitas que están bien arriba y les gustan las hojitas altas de los árboles. Entonces les crece el cuello. Entonces a las hijas jirafitas y jirafitos bebés de esa jirafa van a nacer con cuello largo porque heredaron ese cuello que le creció. Y nos cagábamos de risa, ¿te acordás? Mirá la pavada que dice Lamarck. ¿Por qué? Porque no nos podíamos meter en la cabeza de Lamarck. No podíamos pensar en la época de Lamarck, siglo XVIII, primer niato que pensó las especies cambian, uno de los primeros. Primer niato que pensó seriamente en la evolución, la pifió con el mecanismo, pero no nos pudimos meter en la cabeza de. Entonces nos parece, che, todo lo inventamos hoy, reinventamos la rueda todo el tiempo, y no, la ciencia tiene una historia larguísima. Y última hipótesis, la ciencia es difícil de compartir, de comunicar, de contagiar. ¿Sabes por qué? Pues no tiene nada que ver conmigo. Parece ser así, ¿no? Parece ser que la ciencia no tiene nada que ver con lo que yo hago. La ciencia está, qué sé yo, estoy haciendo zapping y veo un canal de documental y se aparece ahí, o está en el libro de texto de física o lo que fuera, o conozco, sí, yo conozco a alguien que está en el CONICET, ¿te acordás? Trabajan en el CONICET, que hace unas cosas raras, lo que fuera. ¿Sabes qué? Ahora en la segunda parte del programa te voy a contar que no es así.
te voy a contar que la ciencia está mucho más cerca de lo que pensabas. Entonces, una de las razones por las cuales es difícil contagiar, comunicar la ciencia, es porque te parece que no está en tu vida cotidiana y te aseguro que sí. ¿Y sabes dónde está también? En la música. Hay muchas canciones, aunque no te des cuenta, que explícita o implícitamente hablan de ciencia. Uno de nuestros músicos, un capo realmente, el Cuarto Soda, ¿te acordás? El Cuarto Soda Stereo, ¿sí? Daniel Melero, un capo realmente, recontra fanático de la ciencia, y no solamente hace mucha tecnología, sino que en sus canciones habla de ciencia, como en esta canción que se llama Mágico. Fijá lo que está diciendo: dinámica no lineal, sistémica social, diagramas de bifurcación, cuántica suposición y así lo que fuera. Así que ciencia en todos lados, ciencia en Mágico de Daniel Melero. Fractal, circulando, modulando, dinámica no lineal, sistémica social, diagramas de bifurcación. Fractal, circulando, modulando, generando, recreando. Cuántica suposición, transpoética indefinición, es mágico. La nada sabe enmascarar su capacidad de crear. No es mágico. Seguimos acá en Ciencia en Todos Lados, en EVA TV. Soy Diego Golombek y te quiero contar que la ciencia está mucho más cerca de lo que pensabas. ¿Te acordás? Hablábamos de ciertas hipótesis por las cuales parece ser que la ciencia no se puede contagiar, compartir, inocular. Y la última hipótesis era que aparentemente la ciencia no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Vamos a demostrar que no es así. Pero te voy a contar una historia de un pibe de 3 años, 1880 y pico, supongo, más o menos, que resulta que no hablaba. Sí, ya tenía 3 años y no hablaba, hasta que una vez, sentado a la mesa con sus padres, dijo, de la nada, dijo: la sopa está demasiado caliente. Bueno, los padres se pusieron contentos. Bueno, no es un tarado, puede hablar. Che, pero ñato, nabo, ¿por qué hasta ahora no dijiste nada? La respuesta de este pibe fue: antes todo había estado en orden. No sabemos si es verdad. Esto aparece en algunas biografías de un tal Albertito Einstein. No sé si te suena, ¿sí? Pero está haciendo ciencia el pibe con eso. ¿Por qué? Porque la ciencia, entre otras cosas, ordena, clasifica, cataloga. La sopa está bien, la sopa está bien, la sopa está bien, la sopa está caliente, hablo. Hay una mariposa amarilla, otra mariposa amarilla, otra mariposa amarilla, una mariposa negra, epa, ahí pongo la lupa. Ahí me pregunto por qué se fue del patrón. Y eso, ¿sabes qué? Lo hacemos todo el tiempo. Aunque no te des cuenta, lo hacemos todo el tiempo, estamos clasificando y haciendo ciencia. Pero está mucho más cerca de lo que pensabas. Por ejemplo, la ciencia está muy presente en nuestra cara. Voy a hacer un experimento muy arriesgado, absolutamente inédito para la televisión y el streaming argentino y mundial. Mírame bien, mírame, ¿sí? Experimento. ¿Y? ¿Qué está pasando ahí del otro lado? Dale, tranquilo, nadie te ve, dale, tranquila, está todo bien. Vas a estar bostezando, ¿no? Sí, picarón, picarona, estás bostezando, te conozco. Si es un plomo, está bien, puedes ver otra cosa, anda a ver el partido, lo de fuera, no, pero ¿por qué? Yo te podía haber dicho la palabra bostezo, podía haber puesto acá en las pantallas bostezo, podía haber traído un perro que bostezara. ¿Y vos qué ibas a hacer? Ibas a estar bostezando. ¿Cómo estás ahora? Dale tranquila, todo bien. Es más, ahora que tenés ganas de bostezar, tengo otro experimento para proponerte. ¿Viste cuando te invitan a la recepción en la Embajada de Bélgica? ¿Sí? Y tenés ganas de bostezar y tenés que... Es una porquería, no es un bostezo. Bostezo es desperezarse, abrir la boca y lo que fuera, ¿sí? Así que parte es el movimiento. Pero
Ahí tenés dos preguntazas científicas. Primera, ¿qué cuernos es el bostezo? ¿Por qué bosteza la gente? A ver, te pregunto, a vos. ¿Por qué bosteza la gente? Sí, tenés razón. La gente bosteza cuando está cansada, ok. Cuando está aburrida, puede ser. Cuando tiene hambre, ponele. Todas respuestas correctas pero incompletas. La gente bosteza todo el tiempo. Por ahí no es un bostezo como corresponde, un por eso un hasta ahí. ¿Sí? Así que no es solamente de cansancio o de aburrimiento. Y segunda gran pregunta científica, ¿cómo que es contagioso? ¿Por qué es contagioso el bostezo? Bueno, eso es hacer ciencia, hacerse esas preguntas. No sé si me vas a creer a esta altura del partido, pero te cuento que hay una asociación internacional para el estudio del bostezo. Tomá, ¿sí? Y tienen congresos, ¿sí? Tienen congresos que se reúnan cada tanto, creo el último fue en París hace unos años, son un plomo los congresos, obvio, ¿no? Doctor, me parece un aburrimiento. Pero los tipos llegan a la conclusión de las dos preguntas, tanto de ¿qué es el bostezo? Como de por qué es contagioso. ¿Y sabes qué? Es sorprendentemente simple. De acuerdo a la Asociación Internacional de Estudio del Bostezo, ¿qué es el bostezo y por qué es contagioso? La respuesta es científica, es muy sencilla, son dos palabras. ¿Sabes cuáles son? Ni idea. Pará. Vos me estás diciendo que los cráneos de la bostezología se juntan en París, sí, con la tuya, sí, con tus impuestos si querés, ¿sí? Se juntan en París y no tienen idea de qué es el bostezo, por qué es contagioso. No tienen idea y eso es lo más, es maravilloso. ¿Por qué? Pues nos convierte a todos en bostezólogos y bostezólogas. Todos podemos hacer ciencia del bostezo. Todos podemos estudiar qué pasa en mujeres, en hombres, en chicos, en grandes, a la mañana, a la tarde, si tenés gripe. Y eso es hacer ciencia, que estás recontra cerca, está cuando bostezás. Sigamos con la cara. A ver, si yo te hiciera un... Vos decís, che, estoy viendo Eva TV y me sacan la lengua, ¿qué es esto? Se están burlando. ¿Cuándo saca la lengua la gente? Te pregunto, pensá un cachito, alguna situación que entras a algún lugar y están todos... Está bien, puede ser para burlarse, te lo tomo. Puede ser para burlarse, pero hay situaciones en las cuales la gente saca la lengua sin darse cuenta. Pensá en algún lugar donde la gente está muy concentrada. Ponele una biblioteca. Imagínate, o cuando vayas a una biblioteca, un lugar que la gente está ahí súper concentrada, vas a ver que muchos están... Loco, ¿no? No, eso es ciencia cotidiana. ¿Por qué la gente hace eso? No sabemos. Hipótesis. ¿Será que esa es una forma de decir de manera no verbal, de decirle a la gente, no me jodas, estoy ocupado, no me molestes, estoy concentrada, ¿no te das cuenta? Te cuento, hicimos un experimento con un amigo hace muchos años, algo parecido. Estábamos tomando examen en la facultad y había muchos estudiantes, ¿no? Entonces estábamos en una mesa, mi amigo de un lado, yo del otro. Mi amigo se puso a corregir, miraba, que yo interactuaba, lo que fuera, y yo me puse así. Hubo varias preguntas de los estudiantes en ese examen. Che, no entiendo esta pregunta, no entiendo lo que fuera. Todas las preguntas se las hicieron a mi amigo, no a mí. Nuestra hipótesis es que ponerme así es decirle a la gente, estoy concentrado, no me molestes. Probalo, eso también es hacer ciencia. Pero sigamos este recorrido de la ciencia en la vida cotidiana con algo súper concreto. Recorramos nuestra casa en función de la ciencia. Empecemos, a ver, por el baño. ¿Qué hay de científico en el baño? Te pregunto a vos, ¿cantás cuando te bañás? ¿Cantás cuando estás en la ducha? A ver, reformulo la pregunta porque veo que estás dudando un poco. ¿Te bañás, no? Sí, empecemos por lo más importante. Ok, asumamos que te bañás, ¿sí? Seamos matemáticos. Asumamos que la gente se baña. ¿Te gusta cantar? ¿Alguna vez cantaste? ¿Escuchaste gente cantar en la ducha? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en la ducha? ¿Te pusiste a pensar en algo así? ¿Es una pregunta científica? Claro que es una pregunta científica. Pues la gente no canta en el balcón. Bueno, a veces sí, está bien. A veces canta o en la cocina o en el dormitorio. Es más raro. En cambio, ¿alguna vez cantaste en la ducha o escuchaste cantar gente en la ducha? ¿Por qué? Pensemos un poquito. ¿Cómo es el baño? ¿Sí? Pensemos en el baño como cuarto, ¿sí? ¿Qué características tiene diferentes a otros lugares de la casa? ¿Es más chico? Sí. Muchas veces está cerrado, te estás bañando y está cerrado, ¿sí? ¿Qué más puede pasar en el baño? A ver, no tiene muchas otras diferencias, ¿no? Sí, para un cachito, ¿qué hay en las paredes del baño que no suele haber en otros lugares de la casa? En la casa, ¿qué suele haber? Ladrillo, madera, hormigón, chapa, lo de fuera. En el baño, muchas veces,
Vos tenés azulejos, ¿no? Cerámicos. Ah, ¿eso tendrá que ver con que la gente cante en la ducha? Imagínate vos le cantás a una pared de ladrillos, ¿sí? Le cantás al ladrillo, la historia de mi vida, ¿sí? Le cantás al ladrillo y el ladrillo tiene un montón de aire, tiene un montón de poros y se chupa el sonido, no te devuelve nada. Ahora le cantás a un azulejo. ¿Y qué pasa? Rebota el sonido, boing, 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 boing. Está mucho más tiempo dando vueltas. Es como que tiene eco, ¿no? Es como que tiene reverberancia. Ponele que estás en un coro de 100 personas y 2 cantan horriblemente mal. Y cantan todos juntos. ¿Vas a escuchar a esos 2 que cantan mal? No, porque se van a promediar con el resto. Entonces imagínate que cantás en la ducha y la pifiás, calás en algún momento, ¿sí? ¿Lo vas a escuchar? Lo vas a escuchar menos, porque se promedia con el resto. Además, en el baño las notas graves suenan más fuertes, por las dimensiones, por dónde estás y lo de fuera. ¿Y cuándo pifiás cuando cantás? Cuando cantás agudo. Con lo cual te va a parecer que cantás mejor. ¿Por qué la gente canta en el baño? Porque todos somos Gardel en el baño, todos somos María Calas. ¿Te escuchás mejor y te gusta cantar? Claro que ciencia. O ponele, mañana vas a lavarte la cara, ¿sí? Te estás redormida a la mañana, vas y te lavas la cara. ¿Sabes qué? Lleva una regla al baño, una regla de medir, una regla de esas escolares. Medite tu cara y medí la cara del coso, la cosa esa de te mira desde el espejo. Te vas a llevar una sorpresa. No te digo cuál. Después me contarás qué pasó. Así que sí, hay mucha ciencia en el baño y no me metí con nada raro, ¿sí? Sigamos recorrido por la casa. La ciencia en la cocina. La cocina es un laboratorio. Es un laboratorio lleno de física, de química, de biología, sin que te des cuenta. Ciencia en todos lados. 2 ejemplos porque le quiero dedicar un capítulo entero a la ciencia en la cocina. Imagínate que te haces un té, ¿sí? Y le echas un chorrito de jugo de limón al té. ¿Qué le pasa al té? Imagínate, o hacelo, anda corriendo a hacer un té y echar un chorrito de jugo de limón. ¿Viste? Se aclara. Se aclara mucho el té. No es como si le echas un chorrito de agua. Algo cambia. ¿Te acordás, secundario, que había algo que se llamaba pH, algo más ácido, algo más básico? Y no entendías una goma de esas cosas, logaritmos y esto y lo otro. Está pasando frente a tus ojos. Al echar jugo de limón, estás haciendo que el té esté más ácido. Y hay algo en el té que reconoce el ácido y cambia de color. Se pone más clarito. Podrías ir al botiquín, buscar bicarbonato de sodio, ponerle al té, no te lo tomes porque va a estar horrible, y se va a poner más oscuro. ¿Por qué? Pues hiciste lo contrario del jugo de limón. O te haces una tostada, ¿sí? Imagínate que para el desayuno te haces una tostada. ¿Qué le pasa al pan? El proceso de tostamiento del pan. Pasan un montón de cosas, ¿no? Se calienta, obvio que se calienta. Le estás transmitiendo calor, conducción, radiación, lo que fuera. Pero también se pone más duro, ¿no? También es obvio, se va por el agua, entonces se pone crocante. Pero ¿qué más le pasa? Cambia de color. Eso no es obvio. Resulta que cuando se combinan y calientan ciertos componentes de la cocina, aparecen miles de colores, olores y sabores nuevos. Se llama reacción de Maillard, un franchute la estudió, pero pasa frente a tus ojos, lo mismo en un churrasco, ¿sí? Cuando haces un bife que está rojo, se pone marroncito. ¿Por qué? Por la reacción de Maillard, ¿sí? Y pasa cuando vos no te das cuenta. Hay ciencia y dando vueltas y vamos a hablar mucho más de ciencia en la cocina. Sigamos recorriendo nuestra casa y vayamos al dormitorio. Y hay algo que pasa todas las noches en el dormitorio que es eminentemente científico. Y dije todas las noches, así que no te creo, mentira, no, anda, ¿a quién? ¿Sí? ¿Qué es lo de sí pasa todas las noches en el dormitorio? Que dormimos. Y dormir es tremendamente científico. La gran pregunta es, ¿por qué dormimos? Y ya te adelanto, aunque lo vamos a tocar mucho en algún otro episodio de Ciencia en Todos Lados, que la respuesta por qué dormimos, no le digas a nadie, es la misma de por qué es contagioso el bostezo. ¿Te acordás? Ni idea. No sabemos por qué dormimos y yo laburo de eso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del laburo de algo que no sabemos para qué hacemos? Tenemos mucho más para hablar del sueño y mucho más para hablar de la ciencia en la vida cotidiana. Por eso este programa se llama Ciencia en Todos Lados. Por eso a mí me interesa contarte que la ciencia está donde no te la esperás. La ciencia está en tu casa, está en el bondi, está en la plaza, está en el partido de fútbol, está en la pelota que no dobla. En todos esos lados hay ciencia. ¿Y por qué vale la pena detenerse? Por muchas cosas. Primero, porque ser curioso garpa. Ser curioso y hacer preguntas no es un disparate, no es algo que vos tenés que, no, por las dudas no lo digo porque quedo mal. Todo lo contrario. Pero además,
necesitamos tener muchos más científicos y científicas en Argentina. Por eso tenemos que compartir la ciencia. Pero además, la ciencia nos hace mejores ciudadanos, mejores personas, porque te haces preguntas, porque exigís evidencia, porque no te comes cualquiera, porque sos menos prejuicioso. Por todo eso, vale la pena hacer, hablar, compartir de ciencia y tener un país donde la ciencia esté ahí arriba, porque de eso va a depender el desarrollo. Ya sabes, de esto se trata este programa, se llama Ciencia en Todos Lados, acá en EVA TV, y nos vamos a ver en otro capítulo donde vamos a seguir explorando la ciencia de la vida cotidiana, la ciencia que te pasa cuando no te das cuenta. Y ahora nos despedimos, como todos los episodios, con Científicos del Palo. Chau.